Bien, vamos a dar inicio pues a nuestra clase de hoy día. Gracias por asistir. Profe, Karen no se va a poder conectar porque se le fue internet y solo está con los datos Ok, que tiene listo. por WhatsApp. No hay ningún problema. Bien, entonces vamos a hacer la clase de hoy día, como se lo estaba mencionando, teórico práctico. Vamos a compartir la pantalla, en este caso, la pantalla de Microsoft Word, que es el programa o la aplicación que vamos a tener por inicial en esta segunda unidad. En la clase anterior estuvimos repasando, aprendiendo ciertas eh, herramientas en la parte de teoría sobre lo que es el Microsoft Word. Entonces, pregunto, y el que lo desea responder lo hace. ¿Cómo se lo identifica a Microsoft Word? Procesador de texto. Procesador de texto, correcto, Maite, muy bien. Ahora, ¿qué es Uy, un yo fue procesador de Silvita. texto? Fue Silvita. Ah, fue Silvita. Ah, yo, como usted estaba ahí haciéndome, yo pensaba que era usted, Maite. Bueno, disculpe. Bien, Silvia, entonces, muy bien. Ahora, pregunto, ¿qué es un procesador de texto? Más bien podría ser como Word, como un creador de documentos o editor de texto, ingeniero. Ya, muy bien, David. Un editor de texto que nos permite crear documentos. Muy bien, excelente. Este Microsoft Word, ¿a qué familia de software pertenece? A Microsoft Office. A Microsoft Office. Muy bien, Silvia. Correcto. Entonces, miren, tres preguntas muy básicas que ustedes la conocen, se puede decir ya a la perfección. Ahora pregunto yo, una más. ¿Con qué extensión se guardan los archivos de Microsoft Word en la versión 2019? Docs. 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 DOCX. Muy bien, Maite. Ahora sí, Maite. Muy bien, correcto. Entonces, eso de allí es algo muy básico que ustedes tienen que saber y conocer y me lo han respondido muy bien, correctamente. Entonces, Microsoft Word es un procesador de texto que pertenece a la familia de Microsoft Office y en sus versiones, pues hay varias versiones que hasta la actual conocemos la 2019. Microsoft Word nos permite, en este caso, digitar o escribir, diseñar y crear un documento. Microsoft Word, dígame Silvia. Ingeniero, lo que pasa es que una compañera me comunica que no puede ingresar, que no le sale a la plataforma. O sea, no puede entrar a clase ya. Está intenta y le sale error, que el link es error. Ese ya es problema entonces de ella, porque ustedes han podido ingresar sin ningún problema. Ok, ya le comunico. Entonces, como le decía, Microsoft Word, que pertenece a esta familia de Microsoft Office, en este caso, Microsoft Office se le conoce también o se le identifica como un paquete ofimático. Dentro de ese paquete ofimático hay varios software, varios programas o aplicaciones, y entre ellos está el Microsoft Word. Entonces, este Word nos va a permitir, vuelvo y repito, diseñar, crear documentos de diferentes índole en este caso, o diferentes diseños, porque Microsoft Word es un programa muy completo que nos permite crear un documento a nuestra creatividad. Entonces, de a poco vamos a ir nosotros conociendo las herramientas. Y hoy día yo quiero compartir
las herramientas o las opciones que se encuentran en lo que es fuente, en lo que es párrafo y en lo que es el menú insertar. Entonces son cosas muy básicas que después ustedes van a tener que replicar con una práctica o con una tarea en clase. Ahora, ustedes, como se lo dije al inicio, tienen que tener una máquina, una computadora, sea de escritorio o una laptop, dice uno, a la mano para que vayan siguiéndome lo que yo voy a hacer. O a su vez, primero ustedes observan, escuchan lo que yo estoy haciendo y luego ustedes hacen la práctica. Entonces, esta práctica y las que se vienen posteriores, ustedes tienen que subirla en el día de la clase, no esperar mañana, ni pasado, ni posterior. No, termina la clase y yo le doy un tiempo para que ustedes puedan subir la práctica o la actividad que estamos haciendo en clase. Entonces, lo que se hace en clase, ustedes lo suben a la plataforma, en este caso el aula virtual. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna pregunta o algo que no estén de acuerdo? Me lo pueden decir, no hay ningún problema. Bien, entonces, fuente es una de las opciones que nosotros encontramos en esta interfaz gráfica de Microsoft Word, que es la ventana principal, digámoslo así, en donde vamos a encontrar un sinnúmero de herramientas que a la vez nos van a ayudar a diseñar y a crear nuestro documento. Por ejemplo, yo sé que ustedes estas opciones básicas sí las manipulan a diario, entonces ya no es nuevo para ustedes. Y el que no lo hace, pues tendrá que aprenderlo. Para él sí va a ser algo novedoso, algo nuevo. Entonces, en fuente, ¿quién no ha utilizado Word y no ha cambiado un tipo de letra? ¿Verdad? Un tipo de letra que básicamente lo hacemos a diario. Entonces, en este caso, si yo deseo cambiarle, por ejemplo, a este título que tiene práctica número 1 con la fecha de hoy día, si yo quiero cambiarle el estilo o el tipo de letra, pues yo tengo que venir en este caso a lo que es la opción fuente. ¿Sí? Esta opción fuente que la vamos a encontrar acá. Por lo general siempre aparece calibrío Arial. Entonces, según las normas APAS, que también la vamos a tener que revisar posterior, nos dice que los tres tipos de letras que nosotros debemos de aplicar en un documento es la Calibri, es la Arial o también la conocida como Times New Roman, ¿sí? Entonces son tres tipos de letras que la norma JAPA nos dice que tenemos que aplicar en un documento. Calibri, Arial o el Times New Roman. Entonces, algo sumamente sencillo, cambiar el tipo de letra. Si nos vamos ahora a tamaño de fuente, es justamente donde está aquí este valor. Por lo general, cuando nosotros arrancamos Word, siempre aparece de tamaño 11. Y nosotros allí ya podemos irle cambiando. A medida que vamos aumentando el número, automáticamente va también modificándose el tamaño del texto. Lo normal es 12. También existe la opción aumentar o disminuir fuente. Esta opción aumentar o disminuir fuente son justamente estas opciones que están aquí, donde está esta A mayúscula con una flechita indicando hacia arriba, hacia la parte superior, dice aumentar tamaño de fuente. Y el que está a los lados dice disminuir tamaño de fuente. Entonces, si yo no quiero hacer esto así, ¿verdad? Yo puedo darle clic en la A que indica aumentar o en la A más pequeña que indica que es disminuir. ¿Sí? Entonces, como nosotros nos adaptemos a trabajar en Word, tenemos que buscar la facilidad. Yo siempre digo eso. El usuario, la persona que trabaja en un computador, tiene que buscar la facilidad de poder trabajar en su máquina. Luego vamos a encontrar el estilo. Este estilo
es el que contiene tres opciones muy importantes. Lo que es N, que viene siendo negrita, lo que es K, que es cursiva, y lo que es S, que es subrayado. ¿Sí? Entonces, son tres estilos que nosotros también aplicamos a un documento. A veces nosotros a un título, por ejemplo, le podemos colocar negrita y le podemos colocar un subrayado. ¿Sí? O a su vez no podemos aplicar ninguna de las tres. También existe el subíndice. ¿Qué nos dice el subíndice? Vamos a ver. El subíndice nos dice, permite escribir letras muy pequeñas inmediatamente debajo de la línea de texto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, aquí donde dice subíndice, quiero colocar una letra o quiero colocar un número, pero más pequeño, yo lo puedo hacer aplicando esta opción. Entonces, le doy clic para activarla. Y cuando voy a digitar, por ejemplo, un número, digámoslo que va a ser el número 9, mire, el número 9 no aparece en su tamaño normal como el texto, sino que aparece más pequeño, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero que aparezca, en vez de un número, una letra, por ejemplo, la A, solamente le escribo y aparece aquí abajo, ¿sí? Entonces, el subíndice es eso, es una letra o un número que aparece, dice, bajo el texto, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden colocar al final de la palabra o al final del texto, o también al inicio, porque miren que yo puedo colocar también al inicio acá un número, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el superíndice, sino que el superíndice ya no es abajo, es arriba. ¿Qué nos dice el superíndice? Permite escribir letras muy pequeñas inmediatamente encima de la línea de texto. Lo que le decía, el subíndice es abajo y el superíndice es en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar este superíndice cuando en los artículos científicos quieren identificar el autor, el orden de los autores, si son más de uno. Entonces, con un superíndice se representa quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3 y así sucesivamente. Entonces, este superíndice, si yo lo escribo al inicio del texto o lo puedo escribir al final del texto, ¿sí? Miren que yo lo puedo escribir al inicio o lo puedo escribir al final, ¿sí? O a su vez, como se lo mostraba con el subíndice, puede ser también una letra, ¿sí? O por ejemplo, a veces me dicen este, que yo tengo que colocar una operación aritmética de una potencia, por ejemplo, aquí en Word. Y sabemos que una potencia tiene un número normal y el exponente. Entonces yo puedo hacer eso. Yo puedo colocar, por ejemplo, 5 y le digo elevado al cubo. Entonces coloco el 5 normal y luego inserto o escribo un superíndice que me representa el cubo, en este caso el número 3, ¿verdad? O a su vez, yo puedo también, eh, a veces nos dan una operación aritmética o matemática con letras, por ejemplo, A más B y nos dicen al cuadrado. Entonces yo puedo hacer esto. Escribo A más B normal y luego aplico un superíndice, ¿sí? Y ya está mi operación aritmética, mi operación matemática. A más B al cuadrado, ya está, ¿verdad? Entonces, subíndice y superíndice son herramientas que nosotros valoramos mucho en lo que es el Microsoft Word. El resaltado del texto también es una opción que nos permite identificar palabras muy puntuales o muy claves principales en un párrafo. Por ejemplo,
me voy a ir un ratito a una página del internet a buscar una información y pasarla a lo que es el Word. Entonces me voy a ubicar por acá abajo. Bueno, tengo este párrafo de aquí, ¿sí? Tengo este párrafo y a este párrafo yo voy a resaltar palabras muy claves, muy principales. Por ejemplo, ¿cuáles serían unas palabras principales para resaltar? Dice, la informática es la rama de la ingeniería. Bueno, voy a resaltar ingeniería. Tengo que seleccionar y me vengo aquí donde está esta herramienta AB como con un resaltador, ¿sí? Doy clic y mire que automáticamente se me coloca de color amarillo. O también podemos cambiar el color, pero no se olviden que siempre se debe de seleccionar, ¿sí? Se debe de seleccionar la palabra o el párrafo o el texto para poder hacer un cambio, una modificación en Microsoft Word. Todo cambio, toda modificación que usted quiera hacer en Microsoft Word, lo primero que tiene que hacer es seleccionar o, en este caso, sombrear, como se le suele llamar. Otra palabra clave que yo voy a resaltar, por ejemplo, hardware, vengo y la resalto. Por ejemplo, software, y yo puedo diferenciarlas por diferentes colores, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza la opción resaltar, ¿sí? O resaltado del texto. Bien, otra de las opciones es el color de fuente. El color de fuente, ¿qué es lo que hace? Darle un color al texto, darle un color al párrafo. Normalmente siempre va a aparecer de automático negro, pero puede ser el caso que usted le quieran dar un color diferente al texto, ¿sí? Celeste, le pueden dar un color verdoso, ¿sí? Entonces, ustedes eligen el color para ese texto. O a su vez, pueden también lo que es solamente darle color del texto a ciertas palabras para identificarlas como palabras principales, se podría decir. Por ejemplo, yo coloqué información de forma automática de color rojo, ¿verdad? Y así yo puedo eh, seleccionar el texto y darle el color que yo deseo y listo. Entonces ya eso depende de ustedes como usuario, como personas que están manipulando en este caso el Microsoft Word. Otra de las opciones de fuente es el cambiar mayúscula a minúscula o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo escribí María, ¿sí? Pero ¿qué pasa que María, yo necesito que vaya con mayúscula, pero me olvidé de escribir en mayúscula. Y para no borrar y volver a escribir, entonces yo lo que hago es seleccionar la palabra María, vengo acá en la parte superior donde dice la A mayúscula, la A minúscula, esa opción dice cambiar mayúscula en minúscula, doy clic en la flecha y me dice tipo oración, minúscula, mayúscula, poner en mayúscula cada palabra, alternar mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo quiero pasar ese nombre de María a mayúscula, lo que hago es seleccionar pues justamente esa opción y automáticamente convierto eso a mayúscula. O a su vez puede ser viceversa, ¿no? Cambiarlo a minúscula. A veces nos dicen que el título tiene que ir todo en mayúscula, pero a veces nos olvidamos, hasta a mí me ha pasado, de colocar en mayúscula lo que me están pidiendo. Entonces yo lo que hago es seleccionar, vengo a esta opción, escojo mayúscula y miren, todo el texto se me cambia a mayúscula, ¿sí? Ahora,
Normalmente siempre una oración comienza la primera letra con mayúscula y el resto en minúscula. Entonces, puedo yo seleccionar el texto, me vengo a esta opción y donde dice tipo oración. Tipo oración es porque tenemos que ya nosotros conocer de que toda oración siempre debe iniciar con una mayúscula. Entonces, tipo oración lo que me hace es que me deja la primera letra en mayúscula y el resto me lo ubica en minúscula. Esa es la opción tipo oración. Bien, han de estar ahí ustedes diciendo, ah, eso ya lo sé. Bienvenido sea si lo sabe. Por eso le digo, hay que tener paciencia para el que lo sabe y para el que no lo sabe. ¿Sí? Ahora, las opciones de párrafo. Alineación, lo que siempre estamos utilizando también. Alineación, alinear a la derecha, perdón, a la izquierda, alinear, centrar, alinear a la derecha y justificar. Entonces, imaginémonos que yo este párrafo, que lo copié del internet, yo lo quiero centrar. Entonces, lo que hago es darle clic en esta opción centrar. Y lo que hace es que se centra según los márgenes izquierdo y derecho. Si me dicen que el texto debe de ir alineado a la derecha, entonces yo lo que tengo que hacer es dar clic en alinear a la derecha. Y todo el margen derecho me va a mostrar en este caso de forma igual. Y si me dicen que no, que tiene que estar al margen izquierdo, pues lo que hago es que cambiar, nada más. Ahora, normalmente nosotros cuando hacemos un documento en Word, tenemos que justificar el texto. Eso es algo muy importante que ustedes tienen que aplicar. Justificar el texto. ¿Por qué le digo justificar el texto? Porque en este caso, el margen derecho, que es en esta parte de acá, miren, se ven esa línea que se muestra allí. Si ustedes se dan cuenta, hay líneas que están más avanzadas a la derecha y hay líneas que están menos. Entonces, debe de darse una uniformidad en el texto. En cambio, en el margen izquierdo, miren que todo el margen izquierdo del texto o del párrafo está justificado, pero en el lado derecho no lo está. Entonces, para que un documento se vea muy elegante, bonito, el texto siempre debe de estar justificado. No se olviden de eso. Siempre justifiquen el texto, el párrafo. Ya los títulos, los subtítulos, eso sí ya ustedes pueden centrarlo, pueden alinearlo a la izquierda, etcétera. Pero un párrafo siempre debe de ir justificado. Entonces allí aplicamos esta opción que dice justificar. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice justificar? Permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes. Margen izquierdo y el margen derecho. Entonces, una vez que yo le doy clic, automáticamente el margen derecho ya queda uniforme, igualito. Otra de las opciones, por ejemplo, es numeración y viñeta. ¿Qué es numeración y qué es viñeta? Primero, viñeta es un símbolo o un gráfico, un punto, una flecha que se coloca al inicio, ¿sí?, de una línea de texto para identificarla. Entonces, esto de viñeta normalmente es para crear listas y que en esa lista cada viñeta va a identificar algo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocarle viñeta a este listado de opciones, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me vengo acá donde dice viñeta y selecciono uno de los diseños que se encuentren aquí. ¿Sí? Hay puntos, círculos, cuadrados, vistos, flechas. ¿Sí? Entonces, el que a usted le llame la atención, lo ubica. Si ese no está bien, quieren un cuadrado, ahí está el cuadrado. Quieren eh, un visto, ahí está el visto. Entonces, eso es cuando ustedes vayan a hacer algún listado y quieran identificarlo por línea. Entonces ahí aplican las viñetas. O a su vez también lo que es numeración.
Desde que nos dicen ya numeración, sabemos que es un número. Entonces, ¿qué es lo que hace? Asimismo, numerar una lista, ¿sí? Numerar una lista de cosas que yo tenga allí escritas, o a su vez, por ejemplo, puedo hacer una numeración con números naturales utilizando eh, puntos o utilizando paréntesis. Puedo utilizar números romanos, letras del alfabeto en mayúscula o en minúscula, ¿sí? O números romanos en minúscula también. Entonces, dependiendo el formato que usted le quiera dar, usted selecciona en este caso acá la numeración, ¿sí? Entonces, también algo muy importante que podemos aplicar. Interlineado. Pregunto a ustedes, el que se acuerda lo responde. ¿Qué es el interlineado? ¿Quién se acuerda? En la clase anterior yo expliqué lo que era el interlineado. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es? Es la separación de una línea con la otra, el espacio de separación. Ya, muy bien, Maite. El espacio de separación de línea de texto. En otras palabras, el interlineado es el espacio que existe entre líneas. Por ejemplo, tengo este párrafo aquí. Déjenme aumentar un poquito el zoom. Tengo este párrafo, ¿verdad? Entre la primera línea y la segunda línea hay un espacio. Entre la segunda línea con la tercera también hay un espacio. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el interlineado es el espacio entre líneas. Y ese interlineado arranca o inicia con un valor de 1,0, que es el normal, de 1,15, de 1,5, está de 2,0, 2,5, de 3,0, etcétera. Entonces, esa opción de interlineado está aquí al lado de justificar. Dice espacio entre líneas y párrafos. Permite elegir la cantidad de espacio que aparece entre línea de texto o entre párrafos. Ahora, si yo le doy clic a esa flechita, mire que aparece 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0. Entonces, ese interlineado, vuelvo y repito, el espacio que existe entre líneas de un párrafo. ¿Sí? Lo normal, según las normas APA, es a 1,5. Eso es lo normal. Pero a veces, nosotros por ahorrar espacio y que no se nos vaya a aumentar más hojas o más páginas, lo hacemos a un espacio o a 1,15, ¿verdad? Entonces, ese es el interlineado y su función. Tenemos la sangría. La sangría es una de las herramientas también que se utilizan a menudo cuando uno escribe algún artículo científico, un libro o un artículo de revista. ¿Qué es lo que hace la sangría? La sangría aumenta en este caso, ¿sí? O aleja, como lo dice el contenido, el párrafo del margen. ¿De cuál margen? Del margen izquierdo, porque aquí es donde yo comienzo a escribir siempre, en el margen izquierdo, ¿verdad? Yo coloco aquí el puntero, el cursor que está ahí parpadeando, y le voy a dar clic aquí en sangría con la flechita que indica hacia la derecha. ¿Qué es lo que hace? El párrafo se comienza a mover a la derecha. ¿Sí ven? Y la flecha que está a los lados, que indica hacia la izquierda, dice acerca el párrafo al margen izquierdo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace en este caso la sangría. El sombreado. El sombreado se parece un poco a lo que es el resaltado. ¿Por qué?
Porque imaginémonos que yo la palabra informática la quiero sombrear. Entonces vengo aquí donde está este botecito de pintura, ¿sí? Cambia el color que está detrás del texto, párrafo o tabla seleccionada. Yo siempre le digo el color de fondo del texto. Entonces le doy clic y puedo seleccionar yo un color y automáticamente queda como fondo ese color. Y así yo puedo hacerlo con 2 palabras, con 3 palabras o a su vez con un párrafo completo, según lo que yo quiera en este caso, pues colocar. ¿Sí ven? Bueno, entonces eso ya es estilo de cada persona, ¿no? Bien, otra de las opciones son los bordes. Los bordes normalmente nosotros lo aplicamos a una hoja o a una página, lo aplicamos a una palabra o lo aplicamos a un párrafo. Imaginémonos que yo este párrafo quiero que me aparezca con unos bordes, líneas horizontales y verticales, con un recuadro en otras palabras. ¿Qué es lo que hago? Me vengo acá arriba, al lado de lo que es sombreado, aquí dice bordes. Permite agregar o quitar bordes a la selección. Entonces no se olviden, cada vez que yo voy a hacer un cambio aquí en Word a un párrafo o a cualquier objeto que tenga insertado en esta hoja, yo lo primero que tengo que hacer es seleccionar. Selecciono, vengo a bordes. Por ejemplo, si yo escojo todos los bordes, quiere decir que tanto los bordes externos como internos deben de aparecer. Pero eso más lo utilizamos cuando son tablas. Acá yo puedo utilizar, por ejemplo, bordes externos. ¿Qué quiere decir bordes externos? Colocarle ese pequeño recuadro a mi párrafo. O a su vez, si yo quiero, por ejemplo, que esta palabra automática aparezca con un borde, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero seleccionarla. Y luego me voy acá a bordes y selecciono bordes externos. Y miren, la palabra solamente tiene el recuadro. Si yo quiero que dentro del párrafo algunas líneas o algunas palabras tengan bordes, lo que tengo que hacer en este caso pues es seleccionar y aplicar lo que son bordes. ¿Sí? Entonces, no se olviden, siempre cuando tengan ustedes que colocar algo o hacer un cambio, tienen que en este caso seleccionar. Siempre, para cualquier cosa, ustedes siempre seleccionen acá en Word. Bien, entonces ya revisamos lo que son las opciones de párrafo. Ahora, el menú insertar, que se encuentra en la parte superior al lado de inicio. Ahí dice insertar. Cuando le damos un clic, esta barra cambia. Y más a la derecha está lo que es encabezado. Ahora, ¿qué es el encabezado? El contenido del encabezado se repite en la parte superior de cada página. Esto resulta útil para exponer información como el título, el autor y los números de página. Entonces, algo muy sencillo, la creación de un encabezado. Ahora, el encabezado siempre va en la parte superior de la página, fuera del margen de donde yo empiezo a escribir. Entonces, por ejemplo, si yo empecé a escribir aquí, en esta primera línea, miren que al momento de yo colocarle el puntero del mouse en la regla que está en la parte izquierda, ¿sí ven? Ahí aparece el margen superior, dice. Si yo le doy un clic izquierdo y sostengo ese clic, me va a aparecer o a mostrarse esa línea punteada que está allí. ¿Qué quiere decir? Que de esa línea hacia arriba es el encabezado, ¿sí? Y ese encabezado está fuera del margen de donde yo empiezo a escribir en mi documento.
Lo mismo va a pasar con el pie de página. El pie de página se repite en la parte inferior de cada página. Cuando dice inferior quiere decir en la parte de abajo, ¿verdad? Asimismo, yo le doy clic en la parte izquierda donde dice margen inferior. Y miren que aparece otra vez esa línea punteada. ¿Qué quiere decir? Que el pie de página va a ir de esa línea hacia abajo. Por eso se llama pie de página, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo inserto el encabezado? Le doy un clic a la opción encabezado. Espero que se cargue la lista de los diseños del encabezado. Miren que acá vamos a encontrar diferentes diseños. Por ejemplo, yo puedo utilizar este de aquí. Miren que este encabezado me sale con ese recuadro de dos colores, en donde me dice título del documento. Entonces, en este título del documento, yo puedo escribir, por ejemplo, si me ocurre, práctica número 1, y acá me dice fecha. Cuando yo doy clic en fecha, aparece esta flechita aquí a los lados. Si le doy clic, aparece el calendario. ¿En qué forma me ayuda? En que yo puedo darle clic a la fecha de hoy día y automáticamente me aparece allí ya insertada. Entonces, algo muy sencillo, algo muy fácil. Para salir del encabezado, le damos clic en la parte derecha superior donde dice cerrar encabezado y pie de página, o a su vez en el teclado está la tecla escape o ESC en la parte izquierda superior, la primera tecla. Si ustedes la pulsan, automáticamente debe de desactivarse, en este caso, el encabezado. Y ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué el color se puso así opaco? Porque ya está desactivado el encabezado que nosotros hemos colocado. Cuando usted imprime el documento, allí va a aparecer normalmente, ¿sí? Normalmente va a aparecer el color. No es que va a imprimirse con ese color así opaco. No, se imprime normal. Ahora, si usted quiere modificar el encabezado que usted ha colocado, porque quizás se olvidó de escribir alguna palabra o alguna palabra que fue con un error ortográfico, entonces para modificar el encabezado solamente dele doble clic. Le da doble clic y automáticamente se activa. Entonces, por ejemplo, yo aquí digo práctica número 1, ¿verdad? Y yo le digo práctica número 1 de emergencias médicas, por ejemplo. Y para desactivarlo, ya saben, clic en la parte derecha superior donde dice cerrar encabezado o con la tecla escape. El pie de página, como se lo decía, es en la parte inferior de la página. Asimismo, van al menú insertar, seleccionan un pie de página y ustedes pueden elegir el diseño que más bonito ustedes tengan. ¿Sí? Miren, por ejemplo, si yo selecciono este pie de página, me dice mis nombres. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque mi máquina está registrada con mi nombre. Puedo elegir otro estilo de pie de página. Mira que me dice práctica de emergencias médicas directamente. Me está tomando el encabezado, pero me está tomando como usuario el autor que está en este caso registrado. ¿Sí? Si no quiero ese de allí, lo borro. Voy otra vez a insertar pie de página y voy a seleccionar otro tipo de pie de página. Acá tengo otro diseño. Observen que dice 15 de abril del 2021 y el número 1. Entonces, todo encabezado y todo pie de página que usted coloque en su documento se va a ver reflejado en todas las páginas que usted vaya a crear.
o vaya en este caso a estar trabajando con su documento. Voy a pasar a una segunda página y miren, en la segunda página, ¿sí? ¿Cómo yo sé que estoy en la segunda página? En la parte izquierda inferior me dice página 2 de 2. Ahí usted tiene que lograr identificar. Dice página 2 de 2. Y miren que el encabezado sigue siendo el mismo. Y el pie de página ahora me dice que es 2. La página número 2. Estamos. Entonces, y así ustedes van a poder representar o identificar su trabajo de cualquier, eh, digamos, la asignatura, ¿sí? Porque aquí en este caso como encabezado yo le he colocado práctica número 1, emergencias médicas. Ustedes pueden modificar esto de aquí, le pueden colocar, qué sé yo, el nivel, sus nombres, ¿sí? Entonces eso ya depende de cada quien. Entonces algo muy sencillo, muy fácil con respecto a estas opciones o estas herramientas que hemos estado pues revisando. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Entonces ahora viene la parte de ustedes. Ahora viene la parte de ustedes. Ahora ustedes van a tener que trabajar en base a lo que yo he estado explicando. ¿Sí? Voy a dejar de compartir para que ahora ustedes se trabajen. Ahora ustedes son los que van a trabajar. Entonces, van a crear un documento que yo se lo voy a colocar en el aula virtual para que ustedes descarguen ese archivo y que vean qué es lo que tienen que hacer. Y se lo voy a compartir también aquí en la plataforma. Entonces, no quiere decir que porque ya ustedes van a trabajar se van a desconectar de aquí. No, yo lo voy a estar desde acá, lo voy a estar observando. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a Silvia, a ver Silvia, compártame su trabajo, cómo lo va avanzando. Y tiene que compartirme la pantalla, yo reviso y todo observamos. Luego le puedo preguntar, por ejemplo, a John Emilio, a ver John Emilio, compártame su trabajo para ver cómo va avanzando y así mismo observamos y vamos corrigiendo. Entonces, en el aula virtual, vuelvo y repito, voy a colgar el archivo en donde ustedes van a tener que descargarlo y con eso ustedes se van a ir guiando para ver qué es lo que tienen que hacer. Así que es algo muy sencillo, es algo muy fácil lo que tienen que desarrollar. En base a lo que yo le he estado explicando. Espero que las prácticas, espero que la práctica que yo le he dejado ya estén subidas. O alguien ha tenido problemas para subir. Nadie ha tenido problema para subir el documento, los trabajos. Están muy callados hoy día.
¿Por qué están callados? ¿No quieren hablar? Ingeniero, una pregunta. Lo que nos va a enviar de tarea, esa es para o sea, va de todos los pasos que nos estuvo explicando ahí Sí, en la pantalla. sí, correcto. Puede como que compartir el uno que me falta después del resultado del texto. Ahí no vi. ¿Cuál? Porque es donde dice superíndice, resultado del texto, y el siguiente, antes de cambiar a mayúscula y minúscula, es que no. Antes de cambiar a mayúscula a minúscula. Ajá. Y antes de eso estaba resultado del texto. Y ahí me faltó algo, pero no. Que era Después del resultado del texto. el color de fuente, resaltado de texto, cambiar mayúscula a minúscula, aumentar o disminuir Después de resaltado el texto, ¿cuál sigue ahí? color de fuente. Color de fondo. Ya, ya. Eso era lo que me faltaba, doctor. Ok. Gracias. Perdón. Doctor, aún no está la tarea. No, todavía no lo he subido. Estoy modificándole algo acá. Doctor, si nos pasamos de la serie, lo que no sabemos, de chancecito. No se preocupe, que yo antes le dije que después de las 6 le iba a dar otro tiempo para que la pudieran subir. No hay ningún problema. Doctor, gracias. Lo importante es que lo practiquen, que lo hagan.
Igual ya se lo voy también a mostrar aquí en la plataforma para explicarle qué es lo que deben de hacer. Creo que a veces las máquinas se vuelven un poquito lentas, dice. Bueno. Quince de diciembre. Así que ya estamos. Bien, ahora sí, ya estamos listos. Miren, la práctica o la clase práctica de hoy día consiste en lo siguiente. Van a crear un documento, hace un poquito más, aumentarla acá. Van a crear un documento en lo que es Word, en donde van a crear 3 páginas, a diseñar 3 páginas. Estamos. Este documento debe de constar de 3 páginas, el tema a su elección. Pero ¿qué es lo que deben de aplicar? Dice, colocar un título principal por página. Este título principal debe de tener o aplicarle tipo de letra Times New Roman de tamaño 18 y con un estilo de negrita. Esto de aquí se lo debe de aplicar a los títulos que van a estar en cada página. Luego, colocar 3 subtítulos por páginas con color rojo. Dígame, Maite. ¿Me iba a decir algo, Maite? Ingeniero ¿Sí? Daniel le habla. ¿Me podría por favor permitir ingresar a la clase? Es que estoy ya ingresando, tratando de ingresar desde mi computadora. Ahorita estoy desde mi teléfono para que me ayude, eh, para que me pueda unir a la clase desde mi computadora. Ok, listo. Ya estamos. Gracias. Bien, entonces, dice que en cada página deben de haber 3 subtítulos y cada subtítulo debe de ir con color rojo. Los subtítulos deben de tener tipo de letra Calibrí, tamaño 14 y con cursiva. El texto en general, refiriéndose a los párrafos, ¿sí? Cada párrafo debe de tener 4 líneas por subtítulo. Por ejemplo, si mi subtítulo dice software, yo tengo que colocar un párrafo de 4 líneas referente a ese subtítulo.
tiene que tener tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, y ese párrafo debe de estar justificado. A más de eso, un interlineado de 1,5. Y también colocar sangría, ¿sí? Colocar un espacio al párrafo. Entonces, ¿qué quiere decir la sangría? Que yo voy a mover mi párrafo un espacio a la derecha. ¿Qué es lo que más deben de agregar? Un encabezado que lleve su nombre y su apellido, un pie de página que diga la carrera de ustedes, en qué nivel están y lo que es la numeración de página. Y insertar índice automático o tabla de contenido, cuando terminen de hacer el trabajo, si lo terminan ahora, en este caso pues explico esta partecita de acá. Si no, antes de terminar la hora, yo lo explico para que ustedes concluyan lo que es el trabajo y lo puedan subir después. Pero hoy día mismo, guardar el documento de la clase práctica 1 en archivo.docs. Y como nota, que tienen que subir la tarea al aula virtual. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, con respecto a esta actividad? So, va a enviar esa hoja hasta el Esta hoja ya la subí al aula virtual. Ya la Estoy pueden intentando descargar, buscarla y no puedo. ya la pueden descargar para que ustedes, en este caso, pues, eh, hagan el trabajo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, ¿en qué sección la subió? Porque estoy yendo al final en la unidad 2. No veo. ¿En qué sección la subió? En la unidad 2 está la tarea. Dice práctica número 2. Primero dice práctica número 1 y ahí dice práctica número 2. Unidad 2, Microsoft Word. Ya, listo. ¿Ya la vio? Sí, sí, genial. Listo, ya le Es voy que a como, colocar. es que como en esa misma unidad también ya había una que decía algo parecido, entonces me había confundido allí. Bueno, ya allí ya le coloqué la fecha para que la puedan identificar. Práctica número 2 está la fecha de hoy día, 15/12/2021. Bien, entonces aproximadamente tienen 40 minutos para realizar esta actividad. Ahora, si alguien quiere compartir su trabajo para que yo vaya revisando y ayudándole, no hay ningún problema. Lo pueden hacer. Si no, pues yo espero aquí un momento, unos 10 minutos, y ahí comienzo ya a revisar. Ingeniero, ¿podría subir un poquito la hoja que está ahí mostrando? Ya le tomé un capture porque no la encuentro en otro. ¿No lo encuentra? Ya, hasta ahí. Hasta ahí tiene. Ahí voy a Listo. ver lo que tengo que hacer. Gracias. Perdón, que se salió la, 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 pantalla.
Doctor, una consulta. ¿Podría ser uno de los temas que también ya enviamos, como para más rápido? ¿O tiene que ser otro? Se supone que si ya envió una tarea con ese tema, ya no puede volver a repetir, pues. Pero va con diferentes, Pero diferentes. es fácil. Yo, miren que no les mandaba a escribir desde su conocimiento que me hagan el trabajo. Lo pueden sacar del internet, copiar y pegar, pero tampoco no es copiar y pegar por hacerlo, ¿no? Por pegar. Ya, listo, ingeniero. Pueden ayudarse al internet, no hay ningún problema. Si alguien desea compartir su trabajo, lo puede hacer.
cuando se le dice crear un índice automático, o también se lo conocen como tabla de contenido, usted tiene que tomar en cuenta lo que son los temas principales y también los subtítulos. Por ejemplo, aquí dice tema 1. Este tema 1 va a ser mi tema principal. Entonces yo me vengo acá en la parte superior donde dice estilos y aquí ustedes van a encontrar título 1. Le doy un clic y mire que ahora tema 1 aparece con esta flechita y aparece de color azul. Entonces ahí ya ustedes tienen que aplicar formato, color, tamaño, tipo de letra, si le quieren colocar negrita, cursiva, subrayado, etcétera, ¿verdad? Luego los subtítulos van a tener que ser un nivel inferior, se podría decir. Entonces los subtítulos los vamos a colocar de título 2, ¿sí? Entonces yo le coloco aquí título 2, miren que se coloca así mismo de color azul, aparece esta flechita y lo que tengo que hacer es cambiar el color del texto, hacerlo más grande, ponerle un estilo, negrita cursiva subrayado según lo que le pidan y el tipo de letra. Lo mismo hacemos con el subtítulo 2, le colocamos acá arriba, título 2. Lo mismo hacemos con subtítulo 3, le damos título 2. Y así yo debo de ir marcando, en este caso, ¿sí? Los temas principales siempre van a ser título 1 y los subtítulos van a ser título 2. Me voy a la segunda página y hago lo mismo, ¿sí? Selecciono tema 2, título 1. Selecciono en este caso subtítulo 2, subtítulo 2, título 2,3, etcétera, y le doy título 2, ¿sí? Lo mismo hago en este caso en la tercera página, como tema 3, o en este caso un título nuevo, lo selecciono, le doy clic en título 1, luego para el subtítulo, título 2, para el siguiente subtítulo, título 2, para el siguiente subtítulo, título 2. Entonces, eso es lo que ustedes deben de hacer en su trabajo, ¿sí? En lo que están desarrollando. Colocarle el título 1 a los títulos principales y el título 2 a los subtítulos. ¿Por qué? Porque yo le digo que colocar, tienen que colocar en este caso eh, un índice automático, ¿sí? Un índice automático que tiene que aparecer en la primera página. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lo que yo hice en la primera página, darle enter, 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 bajarlo hasta la segunda página y el resto automáticamente también se va a bajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo inserto mi índice automático o mi tabla de contenido? Me vengo a lo que es el menú referencias, ¿sí? Referencias. Luego vengo acá donde dice tabla de contenido, la parte izquierda superior, tabla de contenido. Le doy clic y me muestra estos dos diseños. Tabla automática 1, tabla automática 2. Por el momento voy a seleccionar la que dice tabla automática 1. Le doy un clic y ustedes se van a dar cuenta de que automáticamente se me muestra mi índice o mi tabla de contenido. ¿Dónde? El tema 1 me dice que se encuentra en la página 2 y los subtítulos en esa misma página. El tema 2 se encuentra en la página 3 y asimismo los subtítulos. El tema 2. El tema 3 se encuentra en la página 4 y los subtítulos en la misma página 4. Entonces, esto de acá es una tabla de contenido o es un índice como normalmente nosotros también le conocemos, ¿sí? Entonces, esta es la parte que ustedes tienen que complementar en su trabajo que están desarrollando. Ahora, la tarea la dejé activada hasta las 23 horas con 59 minutos. Suficiente tiempo para que ustedes terminen el trabajo. Yo sé que ustedes han de estar quizá en su trabajo, otros están en su casa descansando,
otros van a estar haciendo alguna otra tarea de alguna asignatura, en fin. Pero yo creo que sí es suficiente tiempo para que ustedes terminen de hacer el trabajo. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? Igual la clase está siendo grabada y ustedes la pueden volver a, a- a escuchar, a observar, ya después que yo la deje subida en la plataforma. Doctor, una consulta. Dígame, Al momento de que hice la primera página, ¿cómo coloco para que me siga saliendo otra página en la página que ya hice? O sea, la segunda solamente, página. solamente se va, por ejemplo, si yo, si esta fuera mi primer página, ¿verdad? Si esta fuera mi primer página, imaginémonos que yo ya estoy acá cerca del final de la página. Yo ya estoy en mi última línea. Miren, yo estoy en mi última línea, estoy escribiendo, ¿verdad? Punto aparte. Terminé de escribir. Quiero pasar a una página nueva. Lo único que yo tengo que hacer es pulsar la tecla Enter. ¿Sí? Pulso la tecla Enter y automáticamente se me va a pasar a la segunda página. ¿Sí? La segunda página se crea automáticamente solamente con pulsar Enter. Eso sí, doctor, eso sí, ingeniero. Lo que ¿Ya? pasa es que ya está el encabezado al momento y no me baja. Quito el encabezado y ahí hago eso y vuelvo a colocar el encabezado. Pero el encabezado solamente es una sola vez. Es Por que ejemplo, no me salen las otras páginas, solo tengo una. yo coloqué aquí en mi encabezado mis datos, ¿verdad? Yo vengo y cierro mi encabezado y automáticamente eso se debe de ver reflejado en todas las páginas. Ah, es que usted tenía tres, en cambio yo solamente había una. Es por eso. Ya cuando tenga todas las páginas, automáticamente, cada vez que se va creando la página, el Ah, encabezado entonces se muestra saco el automáticamente. encabezado y ahí. Ya. Sí. Listo, doctor. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, ha sido todo por hoy día. Nos hemos pasado con unos 6, 7 minutos de la clase. Entonces, gracias por estar acá. Hagan la práctica, ¿sí? Tienen hasta las 23 horas, Ingeniero. 59 minutos para hacer la práctica, poderla subir. ¿Me iban a decir algo? Es que yo me olvidé de marcar la asistencia y creo que ya está cerrada. No hay problema, yo la marco por ustedes. Igual yo, ingeniero, por si acaso, Gracias. estaba Ingeniero, aquí si no la marqué a tiempo. trabajando eso y ya, pues se me Listo, pasó también. yo sé que lo que han estado aquí en clase, así que tranquilos. Gracias. Listo. Bien, entonces de mi parte, niños y niñas, yo sé que no podemos volver a ver mañana o pasado acá en la institución, pero desde ya yo le deseo a todos ustedes y a su familia una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y un venturoso año 2022. Que este nuevo año que vamos a Al iniciar doctor. que sea de éxito para ustedes también y toda su familia. Se me cuidan mucho. Igualmente, igualmente, Ok. ingeniero. Por ahí nos vemos. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente. Pasen bien.